¿qué es la adoración a Dios? Primero, ¿qué es adorar en el Espíritu? Adorar en el Espíritu significa adorar con la verdadera naturaleza de Dios. Adorar con la verdadera naturaleza de Dios. Jesús le dice a la mujer samaritana, vamos a verlo rápidamente para ya entrar en la última parte por hoy. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos, quiere decir que hay falsos, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre los está buscando. Y dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo se debe adorar? En espíritu y en verdad. El que adora un ídolo, una imagen, va delante de la imagen, la besa, proscuneo, acuérdese, ir a besar, la besa, por eso es que lo besan, le besan los pies al divino niño, le besan los pies al corazón, al sagrado corazón, le besan los pies a la imagen, pero es en carne. Y una vez le da la espalda al ídolo, practica su carnalidad. Muchos, no podemos decir todos, practican su adulterio, siguen embriagados, siguen tomando trago, siguen en los deleites y en los placeres de esta tierra y de este mundo. Porque no es una verdadera adoración, porque no hay una inclinación de la voluntad para hacer lo que mi Dios dice que yo haga. ¿Cómo puede hacer una persona lo que su ídolo dice que haga si el ídolo tiene boca y no habla? El ídolo tiene ojos y no ve, pero nuestro Dios sí tiene ojos. Dice la palabra del Señor que su espíritu, desde Génesis capítulo 1, dice que cubría la faz de la tierra. Su espíritu está con nosotros. Quiere decir que Dios nos ve. Él es omnisciente, omnipotente. Todo lo puede, todo, y omnipresente. Está en todo lugar. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde tenemos que escalar? Tenemos que aprender a adorar en espíritu. En espíritu. En espíritu. No necesitamos coreografía, porque eso es para la carne. No necesitamos, hermano, que danzarines, porque eso es para el ojo humano. Eso es para el espectáculo humano. Dios quiere que entres a su presencia a adorar en espíritu. Dios te va a enseñar a adorar en espíritu. Él va a derramar de su espíritu y te va a enseñar a vivir en el espíritu. Es una vida. Es una vida. Luego, mi adoración tiene que ser en el espíritu. Respetamos las congregaciones si lo hacen, que danzan, lo respetamos. Pero la palabra del Señor nos enseña otras cosas. Que nosotros tenemos que aprender a adorar. Él es espíritu. Él es espíritu. Dios no está mirando esa coreografía. Dios está mirando el corazón. El corazón. Si el corazón verdaderamente está inclinado, está postrado, como lo hemos estudiado desde el punto de vista del hebreo. Si el corazón está humillado delante de Él. Gloria al Señor Jesucristo. Eso, los músicos deben ser los primeros que deben entrar a la presencia del Señor. No exhibir su carnalidad, no exhibir su carne, sino estar en el Espíritu para que sea Dios el que se mueva, para que sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, a través de su Espíritu, como lo hizo Josafat en segundo libro de Crónicas, que dice que levantaba la voz con fuerte y alta voz, adoraba y alababa, y todo el pueblo entraba a la presencia de Dios. Y cuando uno está en la presencia de Dios, hermano, todos los órganos, los ojos, los oídos, las manos, todo está para Él. Todo está para Él. Ese es el verdadero adorar en el Espíritu. Dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. ¿Qué es adorar en el Espíritu?
Significa adorar con la verdadera naturaleza de Dios y en el poder de la comunión del Espíritu Santo. Por eso necesitamos que aquel que vaya a dirigir la oración, antes de la adoración, esté lleno del Espíritu Santo. Que ese clamor sea un clamor de fuego, que ese clamor sea un clamor con unción, que ese clamor sea un clamor que vaya a romper las oposiciones que hay en el primer cielo y las que hay en el segundo cielo, porque el enemigo se opone para que la adoración no suba. En primera instancia, la oración no suba. La oración no sube, Dios no la recibe como ese olor grato, los cielos no se van a abrir y la adoración tampoco va a subir. Por eso el que va a clamar, el que va a interceder, el que va a dirigir la oración, el clamor, tiene que ser un instrumento del Espíritu. Tiene que estar en el secreto, orando, intercediendo, clamando, porque ese que va a abrir el servicio va a tener también la responsabilidad de que a su vez Dios abra el cielo, la adoración después pueda subir y después Dios pueda enviar su palabra como maná, como sostenimiento y la administración para que el pueblo de Dios sea bendecido, para que el pueblo de Dios sea fortalecido. Entonces, adorar en el Espíritu es adorar con la verdadera naturaleza de Dios. Por eso es que muchos llegan a las congregaciones, a un pueblo de Dios, con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque son carnales. Porque son personas que no tienen esta revelación. Porque son personas que no han entendido que esto es en el Espíritu. En el Espíritu. Que no es viendo al que canta, que no es mirando al que toca el piano, que no es mirando. Y nosotros como líderes, colaboradores en las células, debemos enseñar esto. Como pastores debemos enseñar esta revelación del Señor, como lo hizo Josafat, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, donde dice que llevó al pueblo a adorar y mientras adoraban y alababan, Dios destruyó a los enemigos. Amén. Entonces, adorar en el Espíritu es con la verdadera naturaleza de Dios y en el poder que da la comunión del Espíritu Santo. Eso es adorar en el Espíritu. Contraste con las ceremonias de religiosidad y de la carne, que es adorar en verdad, adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en verdad? Significa adorar a Dios de acuerdo con la revelación que Él ha dado en gracia de sí mismo por ello. Por ello, adorar a Dios de acuerdo con lo que Él es. Cuando yo voy a la presencia de Dios y lo adoro en verdad, yo estoy reconociendo lo que de verdad Él es. Él es santo, Él es poderoso, Él es sublime, Él es eterno. Por eso, la adoración implica el reconocer lo que Él es. La verdad es lo que Él es. Y así se adora en verdad. Entonces, adorar en espíritu y en verdad. El verdadero adorar está en gloriarse en Dios. En gloriarse en Dios. Así como el niño pequeño. La gloria del niño pequeño es su papá. Y él le fascina cuando su papá llega del trabajo. Él le fascina cuando su papá lo abraza. Él le fascina cuando su papá lo pone en sus piernas. Él le fascina cuando su papá, estando el pequeño, le compra los juguetes, le compra la ropa. Él le fascina cuando su papá lo lleva a hacer deportes, cuando su papá lo hace parte de sí. Entonces él para arriba y para abajo, mi papá, es que mi papá le habla a los compañeritos de su papá en el colegio, le habla a los amiguitos de la casa y de la cuadra, del conjunto de su papá, y mi papá, para él su papá es lo máximo. Se gloría en su papá. Entonces la adoración en espíritu y en verdad no es más, el adorar consiste en gloriarme en mi papá, gloriarme en lo que Él es. Él es el soberano, Él es el eterno. Él es el sublime, Él es el gran yo soy. Él fue el Dios que libertó a su pueblo. Quiere decir que Él es mi libertador. Él es el Dios que me guarda en medio de este confinamiento. No solamente es mi proveedor, sino también es mi nisi, mi bandera, mi estandarte. No solamente es mi nisi, sino el que levanta mi cabeza. No solamente son esas tres, sino también es el que provee. Me provee de su espíritu, me provee alimento. Entonces, me glorío. La verdadera adoración no tiene que ver con mis problemas, no tiene que ver con mi situación. Yo no adoro y estoy llorando porque me botaron del trabajo. Yo no estoy llorando porque estoy enfermo. No, esa no es la verdadera adoración.
Eso es estar cargado, eso es estar preocupado, eso es estar angustiado. Por eso se hace el clamor, para yo entregarle todas esas cargas al Señor y después entrar a su presencia para gloriarme en Él, en lo que Él es y también después en lo que Él hará, que es la manifestación de la alabanza, y lo vamos a estudiar más adelante. Cómo es la verdadera alabanza. Y termino amándole y glorificándole y gozándome en mi Dios. Eso es la verdadera adoración. La adoración a Dios es el culto o reverencia que se rinde a Dios por lo que Él es. El adorar a Dios es ir al templo, estar en mi casa. Bueno, el domingo ahora no estamos yendo a los lugares físicos, pero cuando vamos al templo, el adorar a Dios es ir al culto, irrumpir en el servicio que se rinde a Él. El culto es de Él, por lo que Él es. Eso es adorar. Yo voy al culto, yo voy al servicio, porque está la persona más importante del mundo entero, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y está su Padre, que también es mi Padre. Entonces voy al culto a gloriarme en Él y a darle adoración y a darle alabanza. Y esto lo estaremos estudiando y continuaremos con la ayuda del Señor más adelante en los próximos eventos, en los próximos servicios que el Señor nos permita estar para la gloria y alabanza de su nombre. Vamos a dejarlos hasta aquí por el día de hoy. Encuéntranos en las redes sociales: Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.